Bueno, yo creo que un primer momento que significa un parteaguas en la historia política de México es justamente la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana provoca una luz de efervescencia política, de movilizaciones, de organización, de surgimiento de distintas propuestas que cristalizan en nuevas organizaciones y que compiten en el terreno electoral como nunca lo habían hecho antes en la historia de nuestro país. Este proceso pues es un proceso directamente asociado al estallido y al desarrollo de la Revolución Mexicana. Después yo creo que en los 20 todavía dura una buena parte de esta inercia. Hay una enormidad de manifestaciones políticas, sobre todo a nivel local. Yo creo que nunca ha habido tantos partidos políticos como en los años 20 del siglo pasado en nuestro país. Y esto también lo que nos muestra es que la sociedad mexicana, a partir de la revolución, tomó la iniciativa de desplegarse a plenitud a través de multitudes de manifestaciones políticas que constituyeron partidos locales, partidos regionales y que compitieron en los distintos procesos electorales. Este proceso, digamos, llega a otro punto de quiebre después del asesinato de Álvaro Obregón, que obliga a los sobrevivientes del movimiento armado revolucionario a reencauzar los conflictos y a proponer la iniciativa de la constitución de un partido político nacional que fuera el espacio en donde se dirimieran las diferencias políticas, las propuestas y donde se escogieran a los candidatos, ¿no? El nacimiento del Partido Nacional Revolucionario es desde luego el parteaguas de una nueva época en la evolución política de México, porque logra convertirse pues efectivamente en un partido de Estado, en un partido que monopoliza los espacios públicos, las expresiones políticas, y que se convierte en el partido gobernante desde 1929 hasta el año 2000, ¿no? Yo creo que este larguísimo periodo lo podríamos seguir a través de la evolución del Partido Nacional Revolucionario, que se convierte en Partido de la Revolución Mexicana durante el cardenismo, que también le da una nueva connotación a partir de la organización y de la incorporación de los sectores sociales, ¿no? La gran reforma que hace Lázaro Cárdenas del Partido Nacional Revolucionario pues es la organización de las grandes centrales campesinas, obreras, populares, que entran a formar de manera corporativa parte del partido gobernante, ¿no? Eso le da una enorme legitimidad y gran eficacia, además de las importantes reformas sociales que lleva a cabo Lázaro Cárdenas, de manera tal que le permite gobernar a ese partido de Estado con algunos tumbos, con algunas dificultades, pero realmente sin grandes desafíos en la década de los años 40, 50 y 60 del siglo pasado, ¿no? Creo que este modelo de partido de Estado que monopoliza absolutamente el ejercicio del poder comienza a erosionarse y a desgastarse, y que los primeros síntomas de este envejecimiento se muestran precisamente en 1968 con el estallido del movimiento estudiantil en la Ciudad de México, que comenzó a mostrar algunas fisuras y sobre todo un divorcio de un sector de las clases medias urbanas nacionales de esa época con el gobierno y con la ideología dominante, la ideología del nacionalismo revolucionario, ¿no? Y a partir de 1968 yo creo que es también el punto de arranque de una nueva época que poco a poco va avanzando en construir nuevas propuestas a partir de la organización y de la movilización
de lo que desde entonces se conoce más propiamente como sociedad civil aquí en la discusión nacional, que lleva a que en los años 70 y 80 pues se haya ido avanzando poco a poco en disputarle al partido de Estado los espacios políticos y en ir abriendo cauce para nuevas manifestaciones. Desde luego había partidos políticos desde antes de 68 importantes, pero que cumplían un papel marginal. Hay que subrayar la importancia del Partido Acción Nacional desde sus inicios, aunque también hay que resaltar que es un partido con una orientación de inicio netamente conservadora, que se opone a las reformas cardenistas y que trata de hacer una defensa de las libertades en contra del partido de Estado, pero que va desarrollando una militancia y una organización en muchos sentidos heroica, ¿no? Realmente los fundadores de Acción Nacional eran convencidos demócratas, congruentes con sus postulados, que desarrollaron una primera y muy importante labor de oposición política al partido dominante, que comenzó a cristalizar hasta mucho tiempo después, ¿no? Los otros partidos, el Partido de la Revolución, el Partido Popular Socialista o el Auténtico de la Revolución Mexicana y otros que se fueron creando, pues como se les conocía desde entonces, eran partidos paraestatales, eran partidos organizados desde el poder nada más para legitimar el ejercicio de su dominación, y no eran realmente una verdadera opción, ¿no? Incluso en los 70 también se crean nuevos partidos después de 68 que no se convierten realmente en alternativas políticas importantes, ¿no? Creo que la primera gran manifestación distinta de que algo nuevo estaba gestándose, pues fueron las movilizaciones políticas amplísimas de 1988, cuando se dio la ruptura al interior del PRI, la ruptura de la corriente democrática encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Creo que el surgimiento de la corriente democrática, que después convergió en el Frente Democrático Nacional, que compitió en las elecciones de 1988 y que mucha gente sigue pensando que ganaron las elecciones, que el ingeniero Cárdenas fue quien ganó la elección de 88, pero que sin embargo no tuvieron la capacidad de demostrar y de hacer valer su triunfo en caso de que lo hubieran obtenido, dio paso a la formación de una nueva propuesta política que cristalizó en la formación del PRD que hoy conocemos, ¿no? Que es una opción identificada con el nacionalismo revolucionario, al que se sumaron después grupos y núcleos de la izquierda mexicana tradicional, y que se convirtió en una alternativa de izquierda, ¿no? Y junto con esto también de manera paralela estuvo avanzando poco a poco, pero de manera constante, la opción identificada con el Partido Acción Nacional, ¿no? De manera